¿Qué sucede en el día del juicio? La sola pregunta abre una herida antigua en el corazón humano, porque nos recuerda que la historia no es una carretera infinita sin destino, sino un camino que desemboca, tarde o temprano, en la presencia del Dios vivo, donde no habrá maquillajes ni excusas, ni relatos convenientes que disimulen lo que hicimos con el tiempo, los dones y las oportunidades que se nos confiaron. Y por eso conviene hablar de esto con un respeto profundo, con una seriedad amorosa y con una esperanza bien fundada en las promesas que el mismo Señor Jesucristo anunció. Ya que, si ese día es cierto, la preparación no es opcional, sino urgente. Y si ese día no fuera cierto, entonces toda búsqueda de santidad sería una pérdida absurda de energía, lo cual sabemos que no es así, porque la Escritura, con una claridad imposible de ignorar, declara que todos compareceremos ante el tribunal de Dios, y que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, según Romanos 14:12. Por lo que no estamos especulando, estamos recibiendo un aviso misericordioso del cielo para ordenar la casa interior, reconciliarnos con el Padre en el Hijo y vivir la vida presente a la luz de la eternidad, con la conciencia de que es posible terminar el viaje con gozo si hoy abrazamos la verdad. Y es también posible desperdiciar la vida si seguimos postergando la obediencia que el Señor nos pide con paciencia, pero también con autoridad. En primer lugar, debemos afirmar sin temblar que la persona encargada de juzgar no es un funcionario anónimo, ni un comité cambiante, ni una fuerza impersonal, sino Jesucristo, el Hijo eterno del Padre, quien vino en carne para salvar y volverá con gloria para juzgar con justicia, porque así lo declaró él mismo cuando dijo que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, en Juan 5:22. Y de nuevo el apóstol Pablo confirma que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo en Romanos 14:10, lo cual tiene consecuencias inmensas, ya que si el juez es el mismo que se entregó por nosotros, el estándar no se negociará a la baja, pero el camino de escape está realmente abierto en su sangre, de modo que nadie se pierda por ignorancia, sino por una resistencia voluntaria a la gracia, porque el Evangelio no cancela la santidad de Dios, la satisface, y esa es la razón por la que la cruz es el corazón del cristianismo, pues allí se besan la justicia y la misericordia sin que ninguna pierda su integridad. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a seguir este canal para recibir más enseñanzas que fortalezcan tu fe y te preparen para el día de Cristo. En segundo lugar, debemos comprender que el juicio de Jesús será perfectamente justo, sin favoritismos, sin sobornos, sin lagunas legales, y por tanto inapelable en su veredicto, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, según Hechos 17:30-31, y esa justicia absoluta explica por qué la paga del pecado es muerte, como enseña Romanos 6:23. No porque Dios sea cruel, sino porque es santo y verdadero, y porque el pecado desfigura, hiere y pervierte todo lo que Él creó bueno, de modo que el mal nunca es inofensivo ni privado, sino una rebelión real contra el dador de la vida. Y si el universo tiene un gobernante moral, como confesamos, entonces su gobierno no puede tolerar eternamente la injusticia. Y por eso el juicio es una buena noticia para los oprimidos
y una advertencia para los opresores, porque el Cordero que fue inmolado es también el León de Judá que juzga y pelea con fidelidad y verdad. Dicho esto, conviene distinguir, como hace el Nuevo Testamento, entre distintos momentos o enfoques del juicio, no para complicarnos, sino para consolarnos, porque la Escritura presenta el gran trono blanco de Apocalipsis 20, 11, 15, como el escenario solemne donde comparecerán los que rechazaron la gracia, y allí se abrieron los libros. Y se abrió otro, que es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Una imagen dura que no debemos suavizar, porque en ella se revela la seriedad de la elección, ya que no se trata de si creímos que Dios existe, cosa que hasta los demonios saben, sino de si nos rendimos a Jesucristo como Señor y Salvador, pues Él mismo advirtió: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, en Mateo 7, 21, 23. Y añadió que a muchos les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, revelando así que la fe auténtica no es solo una etiqueta religiosa o un conjunto de actividades, sino una relación viva que produce obediencia. Además, el Señor describió con metáforas pastoriles la separación final entre auténticos y falsos, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y aparte a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y a unos dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, y a otros: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. En Mateo 25, 31, 46. Palabras que no se escribieron para asustarnos sin remedio, sino para despertarnos a tiempo, de modo que nadie se sorprenda en aquel día con una fe de cartón, brillante por fuera, vacía por dentro, porque lo que Dios busca hoy en nosotros es lo mismo que exigirá entonces, a saber, un corazón reconciliado con Él, que se traduce en obras de amor, no como moneda para comprar el cielo, sino como fruto inevitable de haber sido injertados en Cristo por la fe. A la vez, la Biblia enseña que también los creyentes comparecerán ante Cristo, no para ser condenados con el mundo, sino para ser evaluados en cuanto a fidelidad, intenciones y calidad de servicio, según 2 Corintios 5:10, donde Pablo afirma que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y desarrolla esa idea en 1 Corintios 3, 11, 15. Al hablar de una prueba de fuego que revelará si edificamos sobre el único fundamento que es Cristo con oro, plata, piedras preciosas, o con madera, heno o hojarasca, porque la obra de cada uno se hará manifiesta, y si permanece, recibirá recompensa, y si se quema, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Punto que nos libra de dos extremos peligrosos: el de la presunción arrogante, que desprecia la santa exigencia del Señor, y el del temor servil, que olvida que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ya que el juicio del creyente no decide su entrada al cielo, asegurada por la obra perfecta de Cristo, sino la medida de su galardón, determinada por la respuesta
de amor y obediencia que dimos en la tierra. El propio Jesús apuntaló esta perspectiva de mayordomía responsable cuando enseñó la parábola de los talentos en Mateo 25, 14, 30, mostrando a un señor que confía recursos, regresa a ajustar cuentas y alaba al siervo fiel con el elogio más deseado del universo. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mientras reprende al siervo negligente que enterró lo recibido por miedo, pereza o mala teología, porque la gracia nunca justifica la inercia, sino que impulsa a trabajar no para ser salvos, sino porque hemos sido salvados y porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, como afirma Mateo 16, 27, por lo que conviene acumular tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el ladrón los dañan, siguiendo el mandato de Mateo 6, 19, 20, ya que, en el lenguaje del reino, lo que entregamos por amor jamás se pierde, más bien se transforma en gozo eterno. Comprendidas estas verdades, la pregunta práctica no es cuándo vendrá ese día, sino cómo se vive hoy a la luz de ese día. Y la respuesta bíblica comienza por la conversión sincera, pues si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, conforme a Romanos 10:9, porque la salvación no es un diploma honorífico, sino un nuevo nacimiento que nos injerta en Cristo, y desde allí brota la obediencia, no como imposición externa, sino como fruto interno del Espíritu. Así, el juicio final deja de ser un terror paralizante para convertirse en una esperanza purificadora, ya que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, según 1 Juan 3:3. Y entonces trabajamos, oramos, perdonamos, evangelizamos y resistimos la tentación con la mirada puesta en aquel que viene pronto y trae su galardón con Él, como promete Apocalipsis 22:12. Ahora bien, alguien podría objetar que todo esto suena demasiado solemne y que Dios es amor, por lo cual no enviaría a nadie a la condenación. Y aquí conviene recordar que el amor de Dios no es sentimentalismo, sino santidad que se entrega, y por eso de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como proclama Juan 3:16, de donde se sigue que la condenación no es el capricho de un Dios irritable, sino el reverso de rechazar la única medicina eficaz para la enfermedad mortal del pecado, y por eso mismo el Evangelio no se avergüenza de hablar del infierno, porque solamente quien comprende la seriedad del peligro aprecia la magnitud del rescate, y únicamente quien mira de frente la luz del juicio aprende a amar la cruz con un amor agradecido. También es sano confesar que el juicio de Cristo desenmascarará toda apariencia, ya que no será un examen de relaciones públicas, sino una evaluación a la luz de aquel cuyos ojos son como llama de fuego, según Apocalipsis 1:14, y que escudriña la mente y el corazón, como dice Apocalipsis 2:23. Por lo que ninguna obra, aunque teatralmente impresionante, resistirá si fue motivada por vanagloria, envidia o cálculo, mientras que actos sencillos de fidelidad escondida, como un vaso de agua dado en su nombre, o una intercesión persistente en el secreto,
serán celebrados por el Señor, que ve en lo secreto y recompensa en público. De manera que la preparación más inteligente para el día del juicio consiste en vivir cada día con la presencia del juez como amigo y con la palabra del juez como norma, dejando que su espíritu examine y enderece nuestras motivaciones, y haciendo de la oración no una fuga, sino una escuela de amor. Alguien más podría preguntar cómo mantener el ánimo cuando la espera se alarga y la injusticia parece triunfar. Y la Escritura responde invitándonos a la perseverancia con los ojos clavados en Jesús, autor y consumador de la fe, quien, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Según Hebreos 12:2, porque saber que habrá un día de cuentas nos libra del cinismo y del resentimiento, ya que no tenemos que cobrarnos con nuestras manos lo que Dios juzgará con perfecta equidad, y al mismo tiempo nos libra de la apatía, porque cada gesto de obediencia importa, cada palabra ociosa será evaluada como advirtió Jesús en Mateo 12:36, y cada talento invertido con amor será recordado, de modo que lejos de paralizarnos, el juicio vindica nuestra esperanza y dignifica nuestra vocación de servir en lo pequeño con la grandeza de Dios. Llegados a este punto, conviene trazar un camino muy concreto de preparación, comenzando por el arrepentimiento, que no es remordimiento estéril, sino un giro real del corazón hacia Dios, porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, como leemos en Hechos 17:30, y ese giro se expresa en fe obediente, en reconciliación donde hubo ofensa, en reparación donde haya sido posible, y en una nueva manera de ordenar prioridades, alojando al prójimo en nuestra agenda y dejando que la cruz reconfigure la economía del tiempo y del deseo. A la vez, cultivar la práctica de atesorar en el cielo no significa despreciar el trabajo o la familia, sino consagrarlos, insertándolos en el propósito del reino, sirviendo con excelencia en lo cotidiano, dando con generosidad y manteniendo un corazón peregrino que recuerda que aquí no está nuestra morada permanente, según Hebreos 13:14. También ayudará mucho a abrazar la disciplina del examen diario, una especie de ensayo general del juicio, no para castigarnos, sino para ordenar los afectos frente a Dios, de modo que cada noche, al cerrar el día, nos preguntemos con honestidad amorosa qué pensamientos, acciones u omisiones fueron dignos del Señor, y cuáles necesitan su perdón y su corrección. Y luego dejemos todo a los pies de Cristo, confiando en que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Según 1 Juan 9, práctica sencilla que mantiene el corazón blando, el oído atento y la voluntad disponible para obedecer mañana mejor que hoy. No menos importante será rechazar la ilusión de que la fe se reduce a ritos aislados o a impulsos emotivos, y recuperar la belleza de la santidad cotidiana, esa forma de vivir que honra al Señor en los hábitos, en la palabra, en la administración del cuerpo y de las relaciones, recordando que sin santidad nadie verá al Señor, como advierte Hebreos 12:14, y que llamar a Jesús Señor implica aprender a hacer lo que Él dice, tal como se nos confronta en Lucas 6:46-48, donde el Maestro equipara la obediencia con construir sobre la roca, de modo que, cuando arrecie
la tormenta, la casa permanezca, imagen poderosa del juicio venidero y de las pruebas presentes, que funcionan como un anticipo pedagógico del día final. Si todo lo anterior despierta en ti temor, permíteme añadir el ingrediente que evita que la doctrina del juicio se convierta en un peso insoportable, y ese ingrediente es el amor perfecto de Cristo, que echa fuera el temor servil, según 1 Juan 4:18. Porque el que teme de manera paralizante no ha temido correctamente, ya que el temor del Señor, que es limpio y permanece para siempre, conforme a Salmo 19:9, no nos lanza a la huida, sino a los brazos del Padre, donde aprendemos a odiar el mal y amar la justicia, no por angustia, sino por gratitud, y desde esa gratitud es posible desear el día del Señor como un día de boda, donde el esposo corona a su esposa, y donde cada lágrima se vuelve joya, cada renuncia se vuelve canto, cada herida se vuelve testimonio, y cada obra de amor se vuelve corona, que devolvemos, gozosos, a los pies del Rey. Permíteme, entonces, cerrar con un llamado claro y lleno de esperanza, porque si has leído hasta aquí, es porque el Espíritu está trabajando en tu interior, y hoy es un día hermoso para reconciliarte con Dios, para dejar de jugar a la religión y comenzar a caminar en amistad con Jesús, confesando su señorío con tu boca y creyendo de corazón que el Padre le resucitó de entre los muertos, tal como enseña Romanos 10:9. Y si ya le perteneces, hoy es un buen día para renovar la consagración, ordenar de nuevo las prioridades, revisar las motivaciones y decidir que todo lo que hagas, de palabra o de hecho, lo harás en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, como exhorta Colosenses 3:17. De manera que el día del juicio no te encuentre distraído, sino despierto, no avergonzado, sino confiado, no vacío, sino con las manos llenas de frutos dignos de arrepentimiento y de fe. Si este tema removió tu conciencia, toma un momento ahora mismo para orar con sinceridad. Dile al Señor que no quieres vivir ni un día más, como si el juicio no existiera, y pídele que el Espíritu Santo te enseñe a contar tus días para que traigas al corazón sabiduría, como suplicó Moisés en Salmo 90:12. Y haz una cosa más, decide una práctica concreta para esta semana. Quizá revisar cada noche, por 5 minutos, la jornada frente a Dios, o leer despacio Mateo 25 y pedir que el Señor te muestre dónde multiplicar talentos y cómo servirle en los pequeños de tus días, o quizá llamar a quien debas perdonar y buscar la paz, porque nada prepara mejor para el día de Cristo que caminar hoy en la paz de Cristo, y nada te dará más gozo en su tribunal que escuchar de sus propios labios esa frase que vale más que todos los aplausos de la tierra: bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor.